Respetando la puntualidad, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos, en especial a las estudiantes que están en sala. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 25-12 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Josbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo de este brevísimo lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, socializar brevemente el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comienza el día de hoy, 10 de diciembre, y tiene como fecha de culminación el domingo 28 de diciembre. Además, tendremos una breve introducción al contenido teórico de la unidad 1. Recordemos que este periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y dos actividades sumativas que consisten en la realización de dos cuestionarios. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo miércoles 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Se les enviará un mensaje por el foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cuestionarios. Esta unidad curricular no contempla ninguna actividad de carácter práctico, netamente teoría. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1, el cuestionario número 2 evalúa las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a estos cuestionarios. Están diseñados de una manera completa, aunado a los materiales que se encuentran disponibles en los recursos de consulta de las unidades. En cada una de ellas se les dejó un material de referencia bibliográfica para su consulta. Cada cuestionario tiene un valor de 50% que representa el 100% de la calificación al final. Mi objetivo como tutora en este periodo es darles estructura y a su vez crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata esta unidad curricular denominada Teoría de los Tratamientos 2. Esta asignatura tiene como objetivo analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Si recuerdan teoría de los tratamientos 1, hace más énfasis en el conocimiento de las técnicas y el abordaje de los tratamientos, pero en la población infanto-juvenil. En este caso se dará énfasis al abordaje del adulto y adulto mayor. Teoría de los tratamientos 2 es una unidad curricular que está organizada a su vez en tres grandes unidades de competencia. La unidad 1 tiene como propósito analizar los modelos
cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo y a su vez identificará el enfoque tanatológico. Si pueden ver, aun cuando el objetivo general de esta asignatura está centrada en los tres grandes enfoques, que es el cognitivo conductual, el humanista y psicodinámico, tendrán la oportunidad de conocer todas las características del tratamiento de los distintos enfoques. En este sentido, en esta primera unidad se conocerá lo que son los principios básicos, conceptos claves de cada enfoque, los autores de referencia o que han tenido mayor incidencia en lo que es el área de investigación en cada enfoque, aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. La lectura guía para esta unidad, aparte del material que les dejé en los recursos de consulta, está la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología, denominada Tratamientos Psicológicos, que está alojada en su página web. En lo que se refiere a la unidad 2, esta tiene como objetivo estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En este sentido, se profundizará en lo que son las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocimiento de los protocolos para el abordaje terapéutico y aplicación de las técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista e integrativa. Asimismo, se profundiza en lo que es la definición y procedimiento de las técnicas conductuales, específicamente la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y respuesta preventiva y la terapia de aceptación y compromiso. Con respecto a las técnicas psicodinámicas, se hará énfasis en el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. Por las técnicas humanistas se profundizará en conocer la empatía y comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas de gestal, se conocerá conciencia y awareness, centrado en el concepto de darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, terapia de grupo gestal, experimentación y acción. Con respecto a las técnicas existencialistas, se profundiza en lo que es la búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Con respecto a las técnicas integrativas, terapia cognitivo-conductual integrativa, terapia humanista integrativa y terapia de grupo integrativa. Las técnicas tanatológicas incluyen el trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Asimismo, en esta segunda unidad, que es bastante extensa, se profundizará en lo que es la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, evaluación y diagnóstico, establecimiento de los objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos según los distintos enfoques cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. El material básico de lectura es el de psicoterapia, teorías y prácticas de Scharf. Con respecto a la unidad 3, esta tiene como objetivo
el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Recuerden que solo conocerán cómo se establecen estos planes desde lo teórico. Se profundizará en lo que es el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de los trastornos emocionales, de los trastornos de la ingesta, que en el DCM5 realizados están como los trastornos de la conducta alimentaria o conocido con sus siglas como TCA, las fobias, el manejo del duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Desde la clínica se hace énfasis en lo que es el trastorno depresivo, que incluye la depresión leve, depresión mayor, la distimia o el trastorno depresivo persistente, los trastornos de ansiedad, como lo son el trastorno de ansiedad generalizada, los episodios de pánico, las fobias específicas, los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, los atracones, la pica, en el duelo migratorio, que es algo que creo que la mayoría de los que viven en Venezuela o los venezolanos vivimos, o los duelos por muerte de familiar significativo, los pacientes con enfermedades crónicas o terminales, como diabetes, cáncer, lupus o VIH, y por supuesto, los trastornos neurocognitivos que casi siempre son una constante en la población adulta mayor. El material básico para esta tercera unidad es el artículo de Bernardi, la formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Este es un material que está alojado en la revista de Psiquiatría de Uruguay. Bien, ahora eso es lo que corresponde a el contenido teórico que se aborda en las tres unidades. Como pueden ver, tenemos muy poquito tiempo para abarcar todo ese extenso contenido. Sin embargo, aun cuando tenemos este corto tiempo, se les invita a que profundicen en el conocimiento de cada una de las unidades. Por eso les dejo en cada una de las mismas, pues recursos para que ustedes puedan ahondar y profundizar en los conocimientos o en aquellos enfoques que más les llame la atención. Ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1 referido a los modelos de abordaje terapéutico. El quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, preferiblemente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia, mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes, los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico. Todas estas denominaciones hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. Sin embargo, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas. Esto desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico, por supuesto, postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención, guía y da enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que conocerán pretende ser una guía para los psicólogos clínicos que se encuentran en formación avanzada y aplicada, a su vez que constituye una caja de herramientas técnicas que les permitirá acompañar
los procesos psicológicos de sus futuros pacientes con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica. Recuerden que una de las grandes críticas a la psicología en general ha sido la supuesta subjetividad con la que nosotros abordamos a los seres humanos. Sin embargo, ya sabemos que la psicología y en especial la psicología clínica, pues es una disciplina científica basada en el método científico y nos basamos en cierta rigurosidad metodológica para nosotros poder desempeñar nuestra tarea. En este sentido, para garantizar la objetividad de esa intervención psicológica, se deben desarrollar habilidades para establecer el rapport. Y ese rapport es el clima emocional que se establece en la relación terapéutica entre paciente y terapeuta. La empatía, que es esa capacidad no solamente de ponernos en el lugar del otro, sino de comprender y entender cómo piensa, cómo siente y además que ese paciente nos inspire esa compasión empática de querer ayudar a solventar la situación que los lleva a un proceso de terapia. Y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. En este sentido, llevar un proceso de terapia personal que le permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquice los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. Aquí hablaremos de cuáles son los aspectos comunes de todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad en el paciente de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, que es esa expresión de sus conflictos, proporcionar información nueva, que es lo que formalmente denominamos psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, que van a ver que es una característica de algunos enfoques como la terapia cognitivo-conductual, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia, e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento, todos que se describen, deben comenzar con la realización de una buena historia clínica. Esto nos va a permitir seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Esto va a ir de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Y no solamente una buena historia clínica, sino un buen proceso de psicodiagnóstico o evaluación. Por supuesto, la historia clínica va a guiar cómo nosotros vamos a hacer la selección de los instrumentos que vamos a aplicar en ese proceso evaluativo. Ahora, hablemos de cuáles son los fundamentos y principios básicos de las técnicas terapéuticas. Como ya lo señalé, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de la terapia psicológica, esta debe verse como un proceso
que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. Cuando hablamos de fases en lo que es la psicoterapia, hay una fase inicial. En esa fase inicial es donde está contemplada la evaluación. La fase media es la aplicación meramente de técnicas y la fase final es la fase donde se culmina el proceso terapéutico y se le da seguimiento a ese proceso. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes terapéuticas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Las técnicas de abordaje psicológico son aquellas intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz en el paciente. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último, la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico, de manera general, se conoce como una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. En un contexto clínico incluye todos los centros de salud mental, públicos y privados, los hospitales, nuestras consultas privadas, las asociaciones de personas afectadas, todos estos servicios de atención de población específica. ¿Ok? El proceso terapéutico hace referencia a ese conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico que abarcan desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento. En esta fase inicial, indistintamente del enfoque, al menos entre la 3 primeras a 5 primeras sesiones son lo que nosotros llamamos sesiones de evaluación, que son sesiones de aproximación y de conocimiento de cómo es ese mundo interno del paciente. Este plan de intervención por fases es un instrumento que permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguirse durante el periodo de intervención que se llevará a cabo, ya sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan se tienen objetivos que se deben cumplir a través de todo el proceso de intervención. Al respecto, hay una autora que me gusta mucho, pues tiene una base, vamos a decir, heterogénea, porque comenzó formándose en el enfoque psicoanalítico, luego terminó formándose en Gestal. Ella tiene varios libros que son interesantes. Ella es Loreta Cornejo. Les recomiendo algunos de sus libros. Hay uno que se llama Psicoterapia Gestal con niños, algo así. Tiene varios, pero lo que me gusta de ella es que es muy estructurada y da bastantes herramientas, sobre todo para ustedes que están en formación avanzada y las personas que están iniciándose en ese proceso psicológico como psicoterapeuta. Esta autora refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos: horarios, frecuencia de las sesiones, duración de cada sesión, los honorarios profesionales, las vacaciones, el tipo de terapia, bien sea individual, de pareja, grupal, psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. Todos estos aspectos constituyen lo que se denomina el encuadre terapéutico. Y este encuadre terapéutico es el conjunto de condiciones, normas, reglas o referencias que permiten dar estructura, no solamente al paciente, sino a nosotros como terapeutas. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, como ya les señalé inicialmente, la tendencia actual evoluciona en la terapia psicológica hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica.
Y esta psicoterapia, basada en la evidencia científica, no las da el enfoque cognitivo-conductual, que hay cientos y miles de investigaciones con técnicas que han sido probadas en distintas condiciones con mucha efectividad. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficiencia, eficacia y efectividad, que son probadas mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue la psicoterapia, esta es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes de la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. Esto quiere decir que a medida que nosotros mantengamos esa estructura con el paciente, cuando llamo estructura, sobre todo con la frecuencia, porque una de las interferencias en el proceso es cuando no se mantiene una regularidad del proceso terapéutico. Quiero decir con esto, en la práctica son esos pacientes que inician el proceso de psicoterapia, hacen una o dos o hasta tres sesiones de evaluación o la inicial, se sienten bien, se pierden, aparecen al mes y así sucesivamente. Un proceso que sea así no es un proceso que vaya a dar resultados efectivos. Por eso hago esta aclaratoria. Ahora, es importante que conozcamos cuáles son esos modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Feisas y Miró, en su libro Aproximación a la psicoterapia, refieren que existen algunos modelos de la psicoterapia actual y que estos pueden agruparse en 5 orientaciones. Tenemos los modelos conductuales puros, los modelos cognitivos, los modelos psicodinámicos, los modelos humanísticos existenciales y los modelos sistémicos. Con respecto a estos modelos sistémicos, solo conoceremos aquí el concepto, pero si se pudieron dar cuenta, no hay nominación o no hay énfasis en profundizar en este modelo. Siguiendo entonces con lo que son los modelos conductuales, estos están representados en lo que se denomina terapia o modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, dentro de los que se destacan el manejo de las neurosis, la depresión, los trastornos de pareja, las adicciones, los trastornos psicológicos infantiles, los trastornos médicos, entre otros. Y esta terapia de modificación de conducta es reconocida como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. La terapia conductual fue propuesta por Eisen en el año 1952, quien la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y acorde con las leyes de la teoría del aprendizaje. Posteriormente, en el año 1953, Skinner explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto del modelo psicodinámico, por principios de aprendizaje. En el año 1958, Walter, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables de las neurosis. Con respecto a los modelos cognitivos puros, los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y el budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son los conocidos Albert Ellis, que fue el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su forma
desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló lo que es la terapia cognitiva o conocida con sus siglas como TC, que resultó de muy buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y ansiedad. Además, este autor desarrolla todas estas escalas para medir los niveles de depresión y ansiedad que muchos de ustedes ya deben haber usado en sus prácticas psicológicas o al menos deben conocerla. Con respecto a los modelos psicodinámicos, este se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia y es basada en el psicoanálisis. Es adversada por los conductistas puros, ya que de acuerdo a muchos, este enfoque es subjetivo, no está basado en la evidencia y sin embargo hay nuevas investigaciones que han demostrado que todas estas psicoterapias que están basadas en los modelos psicodinámicos tienen mayor efectividad y los resultados son sostenidos en el tiempo, porque es una terapia que implica mayor tiempo a su vez que los casos que se abordan con la terapia cognitivo-conductual, que son terapias mucho más cortas. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. Cuando hablamos de esas relaciones transferenciales, son aquellas basadas en lo que es esa interacción del ser humano con sus principales figuras o principales vínculos, como son las figuras parentales. No vamos a decir aquí solamente mamá y papá, sino esa figura o esa persona que funja en esos papeles de madre y padre, si es que existe. No vamos a entrar aquí en esos detalles. Pero este modelo es basado precisamente en la interpretación de estas relaciones transferenciales, las resistencias, que además es un concepto que ahora también se considera es un elemento común en todas las psicoterapias, y los deseos inconscientes. Con respecto a los modelos humanísticos existenciales, este es un enfoque que se le ha denominado la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente, que es un enfoque puramente humanista y cuyo, vamos a decir, factor interesante es que se centra en las personas sanas o en los seres humanos sanos y el análisis transaccional. Carl Rogers, en el año 1943, crea lo que es la terapia centrada en el cliente, que surge como alternativa al psicoanálisis, que era el modelo que prevalecía inicialmente, e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. Los modelos sistémicos, que ustedes además lo ven en una materia relacionada con terapia familiar, el desarrollo histórico de estos modelos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década del 1950-1960, algunos terapeutas ya formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Ruiz y Cano refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Siguiendo todas estas ideas, ya sabemos entonces que es importante que dentro de la psicoterapia las técnicas estén probadas para los problemas específicos al que se aplica. Con respecto a cómo está estructurado el programa de esta unidad curricular, se conocerán los siguientes enfoques teóricos.
La terapia de conducta, también conocida como modificación de conducta, que nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes investigadores tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como una alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. Los principios básicos que sustentan la psicoterapia cognitivo-conductual es el aprendizaje, la cognición, la conducta, la interacción pensamiento, emoción y comportamiento, procesamiento de la información, esquemas cognitivos, atribución, autoeficacia, reforzamiento, mantenimiento y generalización. El aprendizaje, de acuerdo a este principio, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno, o como lo van a encontrar en la literatura, el ambiente. Cognición, esto se refiere a que los pensamientos y creencias influyen en las emociones y comportamientos. La conducta, que esto es un concepto principal de este enfoque, se refiere a aquel comportamiento que es observable y que es medible. Esta interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento, de acuerdo a este principio, todos estos elementos o componentes están interconectados. El procesamiento de la información, según este principio, las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Los esquemas cognitivos, esto se refiere a aquellos patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento. La atribución, que las personas atribuyen significados a eventos y experiencias. La autoeficacia, esto se refiere a la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. De aquí vienen las técnicas de modificación de conducta que son para implantar conductas, para mantener y reforzar conductas y para extinguir usando principalmente reforzadores. El mantenimiento y la generalización, de acuerdo a esto, el cambio se mantiene y se va a generalizar a diferentes contextos. Los conceptos claves que deben manejar dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual está el de los esquemas cognitivos. De manera general, esto se definen como aquellos patrones de pensamiento y creencias que influyen en la forma en que procesamos la información y cómo nos relacionamos con el mundo. De acuerdo a Aaron Beck, estos son patrones de pensamientos y creencias que surgen a partir de experiencias tempranas. Para Albert Ellis, los esquemas cognitivos son creencias irracionales y absolutas que generan emociones y comportamientos negativos. Los pensamientos automáticos son ideas que surgen de manera automática y espontánea en respuesta a un estímulo. Estos pensamientos pueden ser positivos y negativos e incidir en las emociones y el comportamiento. Las distorsiones cognitivas, que es algo que se van a encontrar dentro de esa terapia cognitivo-conductual y es algo que se trabaja precisamente en terapia, son aquellos patrones de pensamiento que distorsionan el modo de percibir la realidad y a su vez generan comportamientos y emociones negativos. Existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas como el pensamiento de todo, nada y la generalización. El concepto de condicionamiento clásico, que ya sabemos que eso pertenece al conductismo, es un concepto fundamental de la psicología del aprendizaje. Fue desarrollado por Iván Pavlov con sus distintos experimentos y se refiere al proceso por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado
para producir una respuesta condicionada. Luego, en el condicionamiento operante es que se introduce este concepto de reforzamiento, tanto en los negativos como en los positivos. No vamos a profundizar en esto, pero para que lo tengan presente. El concepto de autoeficacia, que es la creencia de una persona en su capacidad para realizar una tarea en específico. Y este concepto de autoeficacia también viene a ser un elemento central en el concepto de autoestima. Influye en lo que es la motivación, el esfuerzo y la persistencia en la realización de tareas. La metacognición se refiere al conocimiento y la conciencia que una persona tiene acerca de sus propios procesos cognitivos, tales como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Existen distintos autores que han desarrollado sus investigaciones, sus prácticas clínicas en esta área y cuyos conceptos han sido de relevancia. Entre estos tenemos a Skinner, Kasdin, Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowski. Ahora bien, vamos a conocer lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal. Esto tiene unos principios psicológicos y unos principios terapéuticos. En lo que se refiere a los principios psicológicos, tenemos el de organismo-entorno, el holismo, de acuerdo al cual se considera al individuo como un todo, el de autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, se enfoca en el presente, los principios de figura-fondo, que luego da lugar al concepto de las polaridades. Esto es el trabajo con los opuestos, por ejemplo, la razón y emoción, que de acuerdo a este enfoque se integran para alcanzar la totalidad, el contacto. De acuerdo a este principio, el contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio. La retroalimentación, que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento, la responsabilidad personal. De acuerdo a este principio, el individuo es responsable de sus elecciones y de sus acciones. Los principios terapéuticos de la terapia gestal son conciencia, experimentación, enfoque en la relación terapéutica y no interpretación. Los principales autores que han desarrollado su trayectoria en el enfoque gestal o que mayormente se conocen está Max Wertheimer, Wolfgang Kohlen, Kurt Kufka y Fritz Perls, que es además autor de varias obras interesantes como el Darse cuenta. Ahora bien, dentro de lo que son las terapias humanistas que ya conocemos, son conocidas bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales, se han agrupado los enfoques que nacieron, como ya les señalé, alternativamente al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otros. De aquí que a ese movimiento humanístico existencial se le haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Recuerden por allá en primer trimestre que deben haber visto todas las escuelas psicológicas. Las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, las cuales tienen que ver con una cierta concepción del ser humano, están: el ser humano es más que la suma de sus partes. Esto significa que el individuo debe ser concebido globalmente, es decir, donde sentimientos o emociones, pensamientos y acción forman parte de un todo integrado. Cuando hablamos de acción aquí, nos referimos a conducta. La conducta humana es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como libertad, dignidad y no solo las materiales son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana
se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo una persona autónoma puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial son Vince Wanger, Rollo May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Laing, Laura y Eric Pearce, Eric Verne, Lowen y Moreno. Desde el enfoque puramente humanista, Gordon Allport, que es el padre de la psicología de la personalidad, Abraham Maslow con su pirámide de, la, de las necesidades, Carl Rogers, Ludwig Vince Wanger, Medard Voss, Rollo May, Viktor Frankl, que es del existencialismo, Eric Fromm y Roland Light. Ahora bien, en lo que se refiere a cuáles son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica, tenemos el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos, las defensas, el desarrollo psicológico, la transferencia y la contratransferencia, las resistencias, la compulsión a la repetición, los procesos primarios y secundarios. El principio del inconsciente, que esto es además de principio, es un concepto clave de este enfoque. El inconsciente juega un papel fundamental en lo que es la formación de los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Los conflictos intrapsíquicos, esto se refiere a que hay conflictos entre diferentes partes de la personalidad, de acuerdo a lo que proponen las primeras teorías freudianas, entre esas instancias conocidas como el ello, el yo, el superyo, que suelen generar síntomas y problemas psicológicos. Está el concepto de defensa o de mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que surgen para proteger al individuo ante aquellas situaciones que son muy perturbadoras y que le suelen producir ansiedad y dolor y se producen como aquellos mecanismos para poder afrontar esta realidad. Algunos de los más conocidos está la represión, la negación, la proyección, la identificación proyectiva, la escisión, entre otros. El desarrollo psicológico, este principio está referido a el hecho de que las experiencias infantiles y esa relación con los padres o con los vínculos primarios influyen en lo que es la formación de la personalidad. Está el concepto de transferencia y contratransferencia. Transferencia se refieren a todos aquellos sentimientos que los pacientes desarrollan hacia sus terapeutas y que además están conectadas con esos vínculos con sus figuras parentales. Y la contratransferencia son esas emociones y sentimientos o reacciones que nos produce ese paciente en esa relación terapéutica. Las resistencias se refiere a todos aquellos aspectos donde el paciente se resiste al cambio y al proceso terapéutico. Y aquí vienen los retrocesos, las recaídas. Esos pueden considerarse o, de acuerdo a este enfoque, se interpretan como resistencias al proceso terapéutico. La compulsión a la repetición, esto significa que el paciente suele repetir patrones emocionales o de comportamiento que suelen ser destructivos. Los procesos primarios y secundarios, estos son los procesos conscientes o inconscientes que inciden o influyen en el comportamiento. Está también el concepto de la ambivalencia afectiva, de acuerdo a cual los sentimientos contradictorios y la ambivalencia suelen ser comunes en la experiencia humana. Y la integración, esto es la integración de los aspectos conscientes e inconscientes o,
como se dice, traer al consciente lo que está en ese inconsciente. Esto va a ser fundamental para el crecimiento y el cambio. Algunos de los autores mayormente conocidos está Sigmund Freud, que es el padre de psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia existencialista, tenemos la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, el énfasis en el presente y la experiencia inmediata y el rechazo a la patologización y al etiquetado. Cuando hablamos de este rechazo a la patologización y etiquetado, esto está íntimamente relacionado con que hay este, no hay negación, sino que no, este tipo de enfoque no se apega a tanto a lo que proponen los manuales diagnósticos, bien sea el DCM-5 revisado o el CIE-11, sino que le da más énfasis a otros aspectos. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, está la aceptación de la muerte. Esto significa el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte. Es decir, se considera a la muerte como parte del proceso del desarrollo del ciclo vital. El enfoque en el duelo es el proceso natural de superar las pérdidas, la importancia del apoyo social, donde se valora la red de apoyo para poder enfrentar y superar las pérdidas, la valoración de la vida, la muerte o esas experiencias cercanas a la muerte pueden ayudar a valorar la vida. El respeto a la individualidad, de acuerdo a este principio, cada persona va a experimentar el duelo de manera única, aunque Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las autoras que ha desarrollado su línea de trabajo en este enfoque tanatológico, habla de aquellas famosas 5 etapas del duelo, pero también se parte del principio que cada persona experimenta el duelo de manera diferente. Está la empatía y la compasión como aspectos fundamentales en esa relación terapéutica. Los conceptos claves para esta psicoterapia con enfoque tanatológico está el duelo complicado, las pérdidas anticipadas, las pérdidas no resueltas, los traumas secundarios, el crecimiento postraumático, la memoria del recuerdo, la reconciliación y la búsqueda de significado y propósito. Con respecto a el último enfoque mm, relacionado con la psicoterapia integrativa, los principios básicos de esta están centrados en lo que se denomina eclecticismo. Esto es que se utilizan técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos, que es suele ser muy criticado por los terapeutas que tienen un enfoque puramente conductual o puramente cognitivo. La flexibilidad, esto habla de adaptación del enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente. La integración, que se resume en la combinación de elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente. El holismo, de acuerdo al cual se considera al paciente como un todo. Hay un enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización. Esto es muy interesante, ya que de acuerdo a esta psicoterapia se considera al contexto social, cultural y familiar del paciente. No es lo mismo que nosotros tengamos un paciente que ha desarrollado toda su vida en Europa a una persona que está en el contexto venezolano con todas las particularidades que esto implica. La evaluación continua, de acuerdo a este principio, se evalúa continuamente el progreso del paciente y se va ajustando el enfoque terapéutico. Los conceptos claves en este tipo de psicoterapia es el eclecticismo, la integración teórica, terapia centrada en la persona, el mindfulness, la resiliencia y la autoconciencia. Algunos de los autores que han desarrollado su trabajo en el enfoque integrativo está Franz Alexander,
que desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Está Marshall Linehan, que además es una persona que tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Esta autora desarrolló lo que es la terapia dialéctico-conductual o conocidas con sus siglas como TDC, combinando técnicas cognitivo-conductuales con principios de mindfulness y aceptación. Paul Gilbert con su terapia cognitivo-compasivo, Eric Berne con su análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Ahora, dentro de todos estos enfoques no podemos obviar lo que es el proceso terapéutico como tal. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro del bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, es decir, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone al paciente en contacto con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios para que los resuelva. Esto le va a permitir alcanzar una mayor fluidez emocional y promover un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Ahora, otro aspecto que no podemos dejar de lado es el tema de la ética y la supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de psicoterapia. Se considera que el profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y además podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencias, angustias sean difíciles de ver o controlar y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el proceso de los pacientes. Por esta razón, es importante un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y los puntos ciegos que podrían contaminar el proceso del paciente, con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Es importante, desde lo ético, mantener la constante actualización a través de las lecturas especializadas, asistencia a seminarios, congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina con el pregrado, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, tecnológicos, económicos, sobre todo ahorita en tiempos de la IA, los avances médicos, hacen que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir el mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar sus casos tienden a desarrollar una cristalización en sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recuerden, los psicólogos no damos consejo, damos acompañamiento terapéutico, acompañamos los procesos de del terapéuticos. De ninguna manera les decimos a los pacientes qué hacer con su vida o qué hacer para tomar decisiones.
Los llevamos a hacer análisis que les permita a ellos mismos tomar sus propias decisiones. En este orden de ideas, es necesario definir qué es eso de supervisión de casos. De acuerdo a Salama, que es un terapeuta gestal, es un proceso que consiste en que un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica revise las sesiones de terapia de uno o varios pacientes con el objetivo de estimular la detección de errores procedimentales de conducta o de modelo teórico y proveer de los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Esto es lo que hacemos en algunos trabajos de naturaleza práctica. Y aquí hablo de mi experiencia con algunos estudiantes. Esta unidad curricular se ve en el sistema convencional de manera presencial y online también, pero en la última unidad se le hace, la tarea es una actividad práctica y hay ciertas particularidades en los trabajos. Yo sé que muchos de ustedes les dan, o muchos de ustedes no, dentro del programa de toda la carrera están métodos e instrumentos de evaluación uno y 2. Y en algunas materias, como las prácticas o las psicopatologías, les dan una serie de instrumentos de carácter eh, proyectivo. Qué chévere, genial todas, que manejemos las proyectivas, que manejemos las psicométricas, pero hablando de errores metodológicos, una constante que me he encontrado, por ejemplo, es que abordan el caso desde el enfoque cognitivo-conductual y usan puras pruebas proyectivas. Ahí hay una incoherencia. Si tú me estás hablando de un enfoque que está basado en la evidencia, desde la evaluación yo los voy a abordar con instrumentos psicométricos. ¿Por qué psicométricos? Porque estos le dan mayor objetividad, porque tienen una serie de guías y de normas tanto para la aplicación como para la corrección, que no quiere decir que no se haga en las pruebas proyectivas, pero quien nos va a dar mayores herramientas para un enfoque cognitivo-conductual, si usted va a determinar un nivel de severidad de una depresión, esto nos los va a dar con mayor facilidad un instrumento de carácter psicométrico como la escala de depresión de Beck. Yo le puedo aplicar la persona bajo la lluvia, le puedo aplicar un test de Bartle y a lo mejor por los trazos y algunos rasgos me va a asomar cuáles son los rasgos depresivos o por dónde apunta el conflicto. Por eso está muy bien si yo me voy por el enfoque psicodinámico. Si yo me voy por el enfoque cognitivo-conductual, yo tengo que medir en niveles o en números. Ah, mira, es que esta persona tiene una depresión de nivel moderada porque bueno, tiene tristeza, apatía, desesperanza, y trastorno del hábito, y trastorno del sueño, está empezando a tener pensamientos de muerte, y esto no los va a dar los instrumentos psicométricos. Está bien, como les digo, lo pueden usar, pero no va a ser toda su evaluación. Si usted va a hacer un enfoque cognitivo-conductual basado en una evaluación con puras pruebas proyectivas, eso es un error metodológico. O sea, esto para que lo tengan presente. Esto es lo que se hace en supervisión de casos. Muchos de ustedes se enojan porque piensan que es capricho de los profesores. No, esto está metodológicamente establecido de esa manera. Entonces debemos guiarnos por esos parámetros. En este sentido, lo que debe prevalecer es lo que beneficia al paciente. Ahora, como les digo, si usted va a abordar su paciente desde el enfoque psicodinámico, use todas las pruebas proyectivas que quieran, porque eso es lo que corresponde. Ahora, las transcripciones escritas de lo sucedido en cada una de las sesiones es importante. Es importante para registro de ustedes porque eso debe quedar registrado en cada una de las sesiones de los pacientes. Eso es parte además de mantener esa historia clínica y de la evolución que se
va teniendo en cada una de las sesiones. Esto va a permitir esa posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión de los casos atendidos en psicología va a facilitar el hecho de darle mayor objetividad a los mismos, ubicar las intervenciones que sean asertivas, adaptadas al motivo de consulta, darle miradas distintas, permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Dentro del proceso terapéutico como espacio de ayuda y contención, debe considerarse el clima emocional de las sesiones. Este clima emocional lo constituye todo aquello que el terapeuta debe brindar al paciente para que se sienta sostenido, aceptado, querido y desde este espacio puedan abrirse a trabajar sus heridas, conflictos o problemas. Recordemos, cuando nosotros estamos trabajando con personas que sufren, estamos trabajando su vulnerabilidad psíquica y emocional. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. En este sentido, es fundamental que el terapeuta brinde ese clima de sostén, de reposo y de contención. Ese clima es el que se va a ir construyendo a lo largo de las sesiones y comienza con ese rapport. Ese rapport, llámenlo ese feeling que hay inicialmente entre terapeuta y paciente. Si no se hace un buen rapport, no vamos a poder hacer bien nuestro trabajo. Todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas y esto va a influir directamente sobre la naturaleza de esa relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es preservar y conservar siempre ese clima emocional indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, por eso es importante el registro de las sesiones, transmitir esa sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que ese paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En esas primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo su proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindar el apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Cuando hablamos de este término de rapport, esto es un término de origen inglés, significa buena comunicación, búsqueda de un clima positivo de confianza y de buen entendimiento con un individuo. Con la descripción de todos estos aspectos teóricos, damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su puntualidad, su participación y su atención. Este es el momento de aclarar sus dudas, preguntas, planteamientos. Pueden hacer uso. Ajá, Jenny dice de cuántas semanas se puede hablar en cada fase. Pues te diría que depende del enfoque y depende del motivo de consulta, porque inicialmente, por ejemplo, el enfoque conductual tiene un aproximado inicialmente entre 12, 14, 20 sesiones, dependiendo si estamos hablando de depresión, si estamos hablando de ansiedad, si estamos hablando de un trastorno mixto, si estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, todo eso va a depender del motivo de consulta. Si bien es cierto que existe como un estándar con respecto a la fase inicial, fase media y fase final, la duración del tratamiento te la va a dar la regularidad de las sesiones, el motivo de consulta y el avance del paciente. Pues muy probablemente, sobre todo en los casos de los trastornos de la conducta alimentaria que implican que se haga un abordaje multidisciplinario, pues nos podríamos tardar
mucho más de 20 sesiones, por ejemplo. ¿Alguna otra duda, inquietud, planteamiento, reflexión? Si en este Sí, momento, igual, profe. ajá, Ajá. Buenas noches. Eh, ¿Usted si habló puedes hablar más duro porque se escucha bajito. déjeme ver si es el equipo. Ya, ¿Así? ahora sí, Mejor. sí, sí, Buenas noches. Usted buenas habló noches. sobre la transferencia y la contratransferencia. Ujú, En el caso de la contratransferencia, que es del terapeuta hacia el paciente, ¿qué ujú. tipo de reacciones debería dar el acompañante terapéutico, el profesional, cuando el paciente está contando cosas que le generan dolor, que le generan rabia, y quizás uno como contratransferencia también siente que fue algo muy malo, que cómo le pudieron hacer eso? O sea, ¿qué tipo de reacciones como... eh, cómo debería verse el rostro del terapeuta, como pobrecito, como wow, como te En tu entiendo. formación, en la eh, formación que has tenido, te voy a dejar, antes de darte la ajá, respuesta, ¿qué harías tú? ajá. ¿Qué dice la Bueno, teoría? este, en la contratransferencia dice que debería ser neutral, según tengo entendido. Sin Porque fíjate, embargo, he estado en dos procesos terapéuticos, disculpe, profe, y sí he recibido sí he recibido respuestas como hiciste lo correcto o yo también habría hecho eso o se portaron inadecuadamente. Entonces, eso es lo que me genera duda. claro, Sí, ya sí, creo entiendo. que Lo que dije lo pasa es que que, quería decir. fíjate, una cosa es la comunicación y el lenguaje corporal cuando el paciente te está relatando su experiencia. Esto es como yo lo llamo cara de Botox, que es mantener la neutralidad terapéutica. Esto es que si el paciente entra en un estado de llanto, tú no te vas a poner a llorar con el paciente. Tú debes tener la suficiente entereza para ofrecerle un pañuelo. Llora todo lo que tengas que llorar. Estamos aquí para esto. Esto es un espacio seguro. Siéntete libre de drenar todo eso que te genera dolor, sufrimiento, de acuerdo a la experiencia. Ahora, la contratransferencia, fíjate, creo que ahí hay una interpretación errónea. Son nuestras reacciones emocionales hacia el paciente que están basadas en los conflictos y necesidades inconscientes de nosotros. Y son esas respuestas conscientes a la conducta de los pacientes. Te voy a dar un ejemplo. Se dice que, por ejemplo, para tú conocer si un paciente tiene, estás evaluando vas haciendo tu descripción y el paciente a ti, sin conocerlo, te genera mucha rabia. Eso suele pasar con los pacientes con trastorno límite de personalidad, que a medida que te van narrando sus experiencias, ese paciente no sabes por qué te genera rabia. Y eso es una característica común de las personas con trastorno límite de personalidad. Hay otros pacientes que si vamos a lo que relataste, te inspiran esa sensación de querer cuidarlo y pobrecito. Esas son las reacciones contratransferenciales. Son esos sentimientos que nos inspiran ese paciente. Inicialmente, si tú a alguien no lo conoces y te inspira, bueno, en otro contexto diría, ay, no, esa gente tiene como mala vibra. Cuando es mala vibra o algo te parece raro, ese raro en ti, tú tienes que explorarlo más en esas sesiones. Ajá, raro como que, raro es rabia, me da tristeza, me produce apatía, me produce fastidio. Otro ejemplo clásico que nos pasa a nosotros, hay pacientes que no te inspiran nada, pero entonces, cuando esos pacientes no te inspiran nada, tú tienes que revisarte. Si tiene que ver con tu estado emocional, que es que tú no estás en las condiciones emocionales, no estás en las condiciones físicas, tienes algún malestar, o es que de verdad ese paciente tiene algo que te genera fastidio. Ese algo que te genera fastidio es lo que nosotros vamos a trabajar en esa relación terapéutica. ¿Me explico?
Sí, profe, sí, comprendo. Ok, y los pacientes, ese tema de la transferencia es que ellos usualmente en algún momento van a generar reacciones con nosotros que no tienen que ver con nosotros, sino que es un reflejo de cómo ellos se han relacionado vincularmente con esas figuras significativas, con su padre o madre. De repente, esos pacientes que te avisan a última hora que no van a tener la sesión. O sea, bueno, bueno, sí, pero esta persona está asistiendo a consulta porque tiene una dificultad con sus figuras parentales, porque siente que todos, todos la abandonan, por decir algo. Entonces, bueno, inconscientemente hace este tipo de reacciones para también un poco probar o tu capacidad como terapeuta o es parte de su manera de relacionarse. Esas son las cosas que nosotros vamos analizando en esa relación terapéutica. ¿Sí quedó claro ese concepto? Sí, profe, comprendo y quisiera indagar más, si, si me lo permite, bueno, no hay más preguntas por lo que he visto, pero, por ejemplo, si en algún momento algún terapeuta o en mi caso, que existió algún tipo de abuso sexual en mi infancia, Ujú. si empatizas demasiado con un paciente que tiene una situación similar, eso es una contratransferencia negativa porque estoy reflejando en él lo que yo viví. De allí la importancia de la ¿Sería terapia así? personal. De allí la importancia de la terapia Correcto. personal. Si tú no, vamos a suponer, se te sucedió esta experiencia y tú no la resolviste, y éticamente refiere al paciente. Si tú sientes que no vas a poder ayudar a esa persona, refiere al paciente. De allí que nosotros podamos elegir, mira, yo no trabajo con este tipo de paciente porque no me gusta, no me siento identificada. Ponte algo que quizás pasamos muchas en algún momento de nuestra vida. Bueno, fui objeto o sujeto de violencia de género. Si eso es algo que te perturba, no puedes trabajar con ese tipo de paciente porque a lo mejor pasaste por la misma experiencia. O algo típico que solo vivimos todo y de allí me afinco en la importancia de la terapia. Todos tenemos dificultades o algún tipo de contradicción en esa relación con mamá o papá. Si yo no he resuelto eso y a lo mejor el motivo de consulta a la persona es que tiene un montón de problemas con la figura paterna y tú no has resuelto eso, no, no deberías trabajarlo. Al menos de manera objetiva, muy probablemente no vaya a haber objetividad porque te vas a ver proyectada en ese paciente. ¿Ves? De ahí la importancia, no es capricho que nosotros le digamos, mira, tienes que ir a terapia por esto. Es que hay cosas que si tú no resuelves, tú no las vas a poder trabajar con los pacientes. Si tú tienes temas con el duelo, que eso es algo por lo cual pasamos todito. Si tú no trabajas tus duelos y te llega un paciente con duelo, es un paciente que muy probablemente tú no vayas a poder trabajar de manera objetiva. Entonces, ¿qué hacemos ahí saludablemente? Por el bienestar del paciente principalmente y de nosotros también, refiere a otro colega. Hay colegas que te dicen directamente. Por ejemplo, yo suelo trabajar mucho con niños porque ha sido como mi mayor campo de acción. Hay colegas que me dicen, yo no puedo trabajar con niños. Yo prefiero trabajar con adolescentes a partir de 16 años. Ah, bueno, chévere, ese es tú. No me gusta ver a los niños sanos. Ok, yo tengo una colega que ya no trabaja con niños. Dice, yo los niños te los dejo a ti. Ah, bueno, chévere. Hay personas que dicen, mira, yo no trabajo con pacientes con enfermedades terminales porque además te tienes que preparar para eso. Sí, más o menos vas captando la situación. Hay momentos que no podemos atender todos los pacientes, eso está claro, y no Sí, tiene que profe, lo ver, que pasa es que esta sí, modalidad tiene unas características particulares que hasta el momento nosotros no hemos estado en el campo. Entonces, no es lo mismo escuchar hablar de la terapia que estar en un ambiente donde se da terapia o se produce acompañamiento psicológico. Entonces, por eso a veces se me generan muchas dudas. Aclaradas las que le planteé. Muchas gracias, profe. ok, perfecto. ¿Alguno tiene otra duda? Igual si te surge.
Me puedes escribir con toda confianza por la mensajería del aula virtual. Si te interesa el tema de la transferencia y contratransferencia, hay muchísimos artículos, sobre todo los de origen psicoanalítico, para explorar este aspecto que es muy interesante y además todos debemos tener esa formación en ese conocimiento. Indistintamente si vas a decidirte o trabajar en el enfoque cognitivo-conductual, pero eso es algo que nosotros necesitamos saber y además necesitamos saber manejar. De ahí la importancia de un buen supervisor, sobre todo en esos primeros casos. Si no hay más dudas, entonces vamos a dar por concluido este primer encuentro síncrono. Nos veríamos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias por su participación y asistencia. Que tengan buenas noches.